Irán llevó a cabo el miércoles un ataque con misiles contra 2 bases militares en Irak, en las que hay desplegados soldados estadounidenses, en respuesta al asesinato del general iraní Qasem Soleimani, muerto en un ataque estadounidense la semana pasada. En plena noche y en tan solo media hora, un total de 22 misiles balísticos cayeron sobre las bases de Ain al-Asad y Erbil. Los bombardeos no causaron víctimas entre los militares iraquíes, dijo el ejército. Esta es la primera respuesta de Teherán a la muerte de este popular general, considerado el arquitecto de la estrategia de Teherán en Medio Oriente. Una bofetada en la cara a Estados Unidos. Así calificó la acción el guía supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, pidiendo que se vengue la muerte de Soleimani. Los miedos a una escalada regional o a un conflicto directo entre Irán y Estados Unidos siguen presentes, pero los dirigentes de ambos países parecen querer calmar los ánimos y han enviado mensajes que dan a entender que no quieren una guerra. Sin embargo, los guardianes de la Revolución de Irán, ejército ideológico de la República Islámica, aconsejaron a Washington en un comunicado que retire sus tropas de la región con el fin de evitar nuevas pérdidas y amenazaron a Israel y a los gobiernos aliados de Estados Unidos que ceden sus bases al ejército terrorista de Washington, como lo llamaron. Poco antes, Trump había descartado una retirada de sus tropas, pese a que, por error, los estadounidenses anunciaron en Bagdad el inicio de la retirada de sus soldados, justo cuando el Parlamento iraquí acababa de votar para pedir su expulsión. Tras la muerte de Soleimani, el Parlamento iraní adoptó con carácter de urgencia una ley que califica a todas las Fuerzas Armadas estadounidenses como terroristas. Además, las facciones proiraníes en Irak anunciaron que habían formado un frente común para coordinar con Irán y el grupo chiita libanés Hezbollah, aliado de Teherán, una respuesta severa a las fuerzas estadounidenses. Analizamos esta escalada y sus proyecciones en Mundo Plus hoy. Bueno, hubo calma en los mercados y una buena parte del mundo que tenía temor, ¿no?, a que la confrontación entre Estados Unidos e Irán subiera sustantivamente durante esta jornada de mitad de semana. Trump tomó el camino de la diplomacia, pese a que anunció más sanciones económicas contra Irán por su plan nuclear. Nosotros ya lo habíamos adelantado aquí en Mega Noticias Plus Prime, que el presidente lo más seguro, que si no había bajas civiles o militares importantes ni daño a infraestructura, iba a seguir el camino de las sanciones económicas. Lo conversábamos con Juan Manuel Astorga ayer en este mismo programa. Vamos a analizar qué es lo que puede eventualmente pasar, si efectivamente la calma ha llegado para instalarse. Estamos con el profesor de la Universidad Tecnológica Metropolitana Máximo Vitral y el académico de la Universidad Central, Edgardo Riveros. Gracias a los dos por venir. Gracias. Sí, nosotros lo adelantábamos ayer haciendo un poquito de proyecciones. Juan Manuel decía, bueno, ¿qué es lo que puede eventualmente decir Trump? Que iba a hablar anoche, no habló y finalmente lo hace hoy día, flanqueado por parte importante de su gabinete. Y él toma el camino de las sanciones económicas y de decir, bueno, la verdad es que pareciera que Irán está retrocediendo en esta retórica bélica en la que entró luego el ataque contra Soleimani. ¿Ustedes consideran que efectivamente era la mejor decisión o no? Yo, la verdad, sinceramente, creo que es una buena decisión. Sobre todo cuando uno piensa que el actuar bélico no resuelve las problemáticas y siempre se insiste por el plano diplomático. La verdad que a mí también me consultaron en un momento si era esperable un escenario donde se bajara un poco la intensidad de las declaraciones y se evitara una nueva ofensiva militar. Yo iba más por esa línea. No descarté tampoco alguna opción en términos de sanción económica, pero la verdad las cosas es que me parece muy interesante que al menos se adopte esa posición, entendiéndose que la reacción de los mercados también fue bastante preocupante tras los bombardeos de Irán. Yo creo que eso también ¿Le preocupa al presidente? Sí, le preocupa, evidentemente. La cuestión económica, como hoy se ve en el escenario global, no puede ser obviada por quienes están dirigiendo los designios de su país. Bueno, durante la tarde ha habido caída de proyectiles bien reiteradas sobre la zona verde, ¿eh? Incluso algunos de ellos han caído en las cercanías de la embajada norteamericana. Son proyectiles de fabricación, digamos, no de tecnología de punta, Claro. son de fabricación casera, en fin, pero de todas maneras tienden a inquietar un poquito la situación en una zona reservada para la diplomacia en Irak. Yo creo que estamos con una situación de riesgo que sería prematuro decir de que se está superando. Yo creo que No, en eso el riesgo está latente,
por la naturaleza del hecho que generó esta situación. La verdad es que el acto que costó la muerte de Soleimani es una acción de una envergadura que no se conocía desde el año 2003 en la zona, cuando se produjo la acción de Estados Unidos en Irak. Entonces, la verdad es que este es un tema complejo. Ahora, esto que ha ocurrido en las últimas 24 horas es una suerte de téngase presente. Claro. No es una cuestión que diga esto es lo único que se va a hacer. Téngase presente qué cosa. Téngase presente que estamos activos, que vamos a reaccionar frente a este hecho, pero es difícil pensar de que aquí va a terminar lo que es la reacción iraní frente a lo ocurrido. Entre Irán y Estados Unidos no sabe cuál es el resultado. Yo creo que eso sí que no va a ocurrir. ¿No ese escenario? Yo creo que ese escenario de una guerra frontal, amplia, extendida, no. Actos focalizados, sí, de diversa envergadura, con diversos objetivos. En lo cual tampoco hay que dejar de lado otro tipo de acciones como los ciberataques. Los ciberataques que se ha hablado. Que se ha hablado mucho de aquello, y una acción regional, que eso sí que tiene complejidades importantes para la paz mundial, porque esto involucra a países como Yemen, como el Líbano, como Bahrein, como Siria, ciertamente, donde hay Israel y por supuesto Israel y Arabia Saudita, y los Emiratos, que están todos en una situación, pero estoy hablando de la primera número de países que mencioné, donde objetivamente Irán tiene posibilidades de apoyo básicamente por lo que es la presencia chiita y de actores específicos. Se hablaba, por ejemplo, de Hezbollah en Siria, que sin lugar a duda está con una posibilidad de actuación importante en el Líbano. Hezbollah en el Líbano, sabemos la situación en Siria, y también ciertamente en Yemen. Sí, quería preguntarle por la figura del Ejecutivo norteamericano, porque la verdad es que hoy día leía varias declaraciones de miembros de la Cámara de Representantes que han trabajado en las comisiones de Relaciones Exteriores en el Capitolio, también miembros del Senado, que tuvieron acceso al briefing de inteligencia que despachó la Casa Blanca para socializar con el Congreso por qué el presidente había tomado esa decisión. Y la verdad es que muchos de los congresistas decían es lo peor que hemos visto en materia de informe, o sea, no dice absolutamente nada, y las explicaciones que entregaba la Casa Blanca para justificar la acción del presidente, es decir, haber ordenado el ataque selectivo al convoy y el asesinato de Soleimani, no habían claras, eran todas razones bastante vagas. Que no hubo proporcionalidad entre o sea, la acción que se hizo con los fundantes de aquello. Exacto, no logra probarse que efectivamente el señor Soleimani estaba detrás de un mega ataque inminente contra Estados Unidos. La acción. Exacto, pero la pregunta es la siguiente, ¿al presidente Trump se le debe limitar sus poderes o no? Porque la verdad es que si ustedes hacen un poco de historia, y a lo mejor pueden hacerlo, no sé cuál es el margen que tiene el presidente de los Estados Unidos para tomar esta decisión solo, digamos, sin consulta al Parlamento, claro. Estas acciones, como varias otras que tienen que ver con la política exterior, debieran los presidentes, los jefes de Estado y jefes de gobierno tener presente que son las llamadas políticas de Estado. Y las políticas de Estado deben involucrar de manera lo más transversal posible a los diversos actores, institucionalmente hablando. Y por cierto que el Congreso, más allá de las atribuciones de conducción de la política exterior que tiene el presidente Trump en este caso, debiera trabajar con ello. Pero hay un elemento que uno no puede dejar de mencionar en esta incursión, que es el tema de política interna en Estados Unidos. No cabe duda que Trump en esta acción tomó en consideración situaciones que él está viviendo en la política interna. De hecho, la proximidad de las elecciones, con todo el proceso de primaria, el tema de la acusación a la cual está siendo sometido. Ese es el contexto interno en que se da. Entonces, si existe ese contexto interno, la posibilidad de tener un diálogo realmente
productivo con las fuerzas del Parlamento, donde está la oposición incluida, el Partido Demócrata, no es fácil. Mira, es interesante la pregunta porque, bueno, instala nuevamente el debate no solo con la figura de Trump, sino que en el presidencialismo en general. Yo creo que el presidencialismo ahí tiene algunos elementos que permiten que ciertos actores se empoderen demasiado y sus atribuciones, la verdad, las cosas que las ejerzan con una violencia cuestionable, por cierto, en el escenario internacional que nos estamos viendo. Ahora bien, yo creo que la forma de operar de Trump está muy en lógica con su identidad, con su personalidad. Si bien el Congreso tiene algunas herramientas para cuestionar, la verdad que cuando uno lee ciertas encuestas, hay un porcentaje del ciudadano estadounidense que sí está avalando las decisiones. No, por supuesto, pero el sistema puede, o sea, una declaración de guerra, por ejemplo, puede descansar en lo que solamente la gente quiere. Bueno, complejo, a veces ¿no? La política, sí, es complejo, pero a ver, muchas veces la política también se mueve en base a lo que opina las encuestas. Yo creo que la encuestocracia también juega un rol importante en la toma de decisiones de los presidentes. Ahora, en el caso de Trump, yo no sé si en estos momentos están las condiciones como para limitar su rango de actuar. De hecho, el Washington Post dice Nancy Pelosi comunica que se va a votar una suerte como de documento para limitar los poderes militares del presidente de la República. Bueno, es que la personalidad del Trump, insisto, eso también está dentro del contexto que dice Edgardo, en un momento electoral. Exactamente, ¿no? Y la personalidad de Trump, altamente impredecible. Por cierto. Además, impulsiva. También. Incide en esta situación y por supuesto que los parlamentarios van a reaccionar frente a la coyuntura, no solo pensando de manera permanente, ¿no? Hay que ver de que una acción como la que se realizó a partir del día viernes, sábado, los presidentes Bush y Obama en algún momento determinado también tenían la posibilidad de realizarla frente a la acción de la misma persona. No lo hicieron. Pero ojo, que justamente... Claro, porque Soleimani no es un aparecido. Exactamente, además es una persona con trayectoria y dentro de la institucionalidad iraní. Pero recuerda, Edgardo, que justamente uno de los argumentos que adopta Trump para estas decisiones es esa política de Obama, y entonces, bajo ese razonamiento, él está adoptando esta medida. Ahora, también, insisto, el contexto electoral es muy importante. Ahora, los demócratas van a aprovechar cualquier fisura para cuestionar el actuar del presidente. Tú tienes mucha razón, porque no hay que olvidar que en todo este proceso, también para enfrentar lo que fue la política de Obama, a mi juicio Trump dio un paso extraordinariamente negativo. ¿Cuál? Que es el haberse retirado del acuerdo nuclear. Que no solo crea un problema de tensión con Irán, sino que también con los otros miembros permanentes del Consejo de Seguridad que formaban parte del acuerdo. El Trump es que Irán no estaba cumpliendo con el acuerdo. Pero ocurre de que ese argumento lo desmiente la propia agencia encargada de supervigilar el proceso de acuerdo, que es la Agencia de Naciones Unidas que se encuentra su sede en La Haya, donde todo demostraba que el proceso, en lo que el acuerdo establecía, que era límite en el enriquecimiento de uranio, se estaba cumpliendo plenamente. Para terminar, el camino de la construcción de una potencia nuclear, ¿hoy día es plausible para Irán? O sea, yo creo que es lejana todavía, pero con este tipo de situaciones que se están viviendo, con el hecho de haber producido este colapso del acuerdo, puede acelerar ese proceso, pero está lejos. Ahora, esto le ha significado, insisto, una tensión con el resto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y con Alemania, que no siendo miembro permanente del Consejo de Seguridad también Estados Unidos, yo creo la verdad las cosas que el Consejo de Seguridad... Con el poder de veto siempre el Consejo de Seguridad nunca va a terminar resolviendo nada. No, y yo la verdad que no lo intimida a Estados Unidos, porque además es que cuando llega Trump al poder, llega con esta política. No es que estemos encontrando... Pero si no lo intimidó para poder invadir Irak en el 2003. Por eso te digo, entonces no es un obstáculo. Claro, eso no con Trump. Pero eso es un obstáculo, o sea, no es un obstáculo. Pareciera efectivamente que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no es para nada un elemento que la política exterior no ha hablado del Consejo de Seguridad, sino que ha hablado de miembros del Consejo de Seguridad, donde está el Reino Unido,
que ha sido socio permanente, donde está además, vuelvo a reiterar, sin ser miembro permanente de Alemania, y esos países han resentido el hecho de que Estados Unidos haya colapsado. Pero sigue el acuerdo, en ¿no? algunos casos también han respaldado. Pero sobre todo el Reino Unido. No nos olvidemos con intervención de Estados Unidos en Siria. Sobre todo el Reino Unido. Sí. ¿no? Sobre Entonces, todo el Reino Unido. Creo que a veces esas formas de operar de los aliados, medias ambiguas en algunos casos, no han obstaculizado esta política intervencionista o injerencista de Estados Unidos. Yo pienso de que una de las fórmulas de salida que existen a esta situación es retomar acuerdos tipo... Es difícil que Trump lo haga. Bueno, es que ese es el problema, ese es el problema con Trump. Ahora, amenazó de lo impredecible. Amenazó a Corea del Norte con disparar todo lo posible y lo disparable y terminó yendo a Corea del Norte. Y terminó en una cosa que está ahí, estancada, sin todavía destino claro. Eso forma parte de la... Pero podemos esperar cualquier cosa. Y por cierto, y entre las cosas pudiera haber algo que en definitiva retomara un acuerdo de esta naturaleza, porque eso además es un factor de resguardo para la paz. Bueno, al menos los mercados reaccionaron bien las palabras del presidente Trump y cierran todos prácticamente al alza. Producto después de que Wall Street puntualmente estaba con una situación económica... Sí, pero sí, es verdad eso. A ver, bueno, la única compañía que retrocedió en forma importante fue la Boeing, precisamente por el accidente 737 MAX en 1.72, pero el resto de las bolsas reaccionaron muy bien. Sí, Europa dejó atrás pérdidas matinales, cerró en azul, en Frankfurt lo mismo, bueno, Frankfurt, Londres y también París lo hicieron, el Nikkei en Tokio también terminó con una sesión compleja, retrocedió un poquito, pero de todas maneras, el IPSA que está volátil por otras razones, pero también quedó en 0.07. La dimensión de la crisis económica puede ser un factor que exactamente. Yo creo que eso en eso coincido. Y en el tema del avión, un comentario breve. Irán ha dicho, miren, nosotros a la Boeing, a Estados Unidos no le vamos a entregar las cajas negras. Sí, pero estamos dispuestos a entregársela a Ucrania. Sí, pero Boeing quiere probar que efectivamente no fue un accidente para tratar de sacarse esa maldición del 737 MAX que la tiene con pérdida sustantiva. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos reencontramos ahora en las noticias en Mega Noticias Plus.